Hay momentos en la vida en que el peso que cargas se vuelve tan grande que ya no puedes fingir que todo está bien. Momentos en que te despiertas de madrugada con el corazón acelerado, sin saber exactamente por qué, pero sintiéndolo todo al mismo tiempo. La deuda que no tiene solución visible. La enfermedad que los médicos no logran explicar del todo. El hijo que se perdió en un camino que tú no elegiste para él. La soledad que duele más que cualquier herida física. El matrimonio que se deshace en silencio, sin peleas, sin gritos, solo con una distancia que cada día se hace más grande. Tú sabes de lo que estoy hablando. No porque yo lo haya vivido exactamente igual que tú, sino porque hay ciertos dolores que son universales. Hay ciertos tipos de angustia que no necesitan traducción, que no entienden de idiomas ni de fronteras. Y si hoy llegaste aquí, si algo te trajo a escuchar estas palabras, quiero que sepas que no fue casualidad. Existe una persona que durante décadas escuchó exactamente eso. Una persona que se sentó del otro lado de un confesionario durante más de 50 años y recibió, uno por uno, los dolores más profundos de miles y miles de almas. Esa persona era Padre Pío. Y aunque ya no está físicamente en este mundo, quienes lo conocieron, quienes fueron testigos de su obra, quienes recibieron respuestas a través de su intercesión, dicen algo que resulta difícil ignorar, que él sigue escuchando, que desde el otro lado, su misión no terminó, que el amor que tenía por las almas que sufrían no tiene fecha de vencimiento. Hoy no te voy a pedir que creas algo de forma ciega, solo te voy a pedir que escuches, que dejes que estas historias lleguen a ti, y que al final tú mismo decidas qué hacer con lo que sientas. Porque hay personas que llegaron ante Padre Pío completamente rotas, y salieron distintas. No porque sus problemas hubieran desaparecido de la noche a la mañana, sino porque algo en ellas cambió. Algo profundo, algo que no se puede explicar solo con palabras, pero que ellas mismas juraron haber sentido. Piensa por un momento en María Teresa Fase. Era una mujer italiana que vivió a principios del siglo XX. Una mujer enferma, sin esperanza médica, que había escuchado hablar de un fraile en el sur de Italia que tenía estigmas en las manos y los pies, que lloraba durante las misas, que podía leer el corazón de las personas. Ella decidió ir. No con fe, necesariamente. Fue con desesperación. Porque cuando alguien llega al límite, ya no le importa si parece raro o no. Solo quiere que el dolor pare. Cuando llegó ante él, Padre Pío la miró. Solo la miró. Y le dijo algo que ella no esperaba escuchar. Le habló de una culpa que ella cargaba desde hacía años. Una culpa que nunca le había contado a nadie. Un secreto que había enterrado tan profundo dentro de sí misma que ya casi había olvidado que existía. Y en ese momento, María Teresa entendió que ese hombre veía lo que nadie más podía ver. No sus síntomas, no su enfermedad, sino el origen real de su sufrimiento. Eso es lo que Padre Pío hacía. No era un médico, no era un psicólogo, no era un mago. Era un hombre que había elegido vivir completamente entregado a Dios. Y en ese estado de entrega total, Dios le permitía ver lo que el ojo humano normal no alcanza a percibir. Le permitía tocar las heridas más profundas de las personas, no para exponerlas, sino para sanarlas. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en tu angustia, esa que llevas contigo a todas partes, esa que intentas esconder detrás de una sonrisa cuando estás con otras personas, esa que a veces sientes como una piedra en el pecho que no te deja respirar bien. ¿Cuánto tiempo llevas cargando eso solo? ¿Cuántas noches has pasado mirando el techo, pensando en lo mismo, dando vueltas a lo mismo, sin encontrar salida? Hay algo que la mayoría de las personas no saben hacer, y es entregar de verdad. No solo decir, Dios, te lo entrego, sino soltar, dejar ir, confiar en que hay una inteligencia, un amor, una presencia más grande que tú, que puede tomar ese peso
y transformarlo en algo que tú todavía no puedes imaginar. Padre Pío lo sabía. Él lo vivía en carne propia, porque antes de ser el hombre que consolaba a miles, él mismo fue alguien que sufrió de formas que la mayoría de nosotros no podemos ni comprender. Pasó por períodos de oscuridad espiritual intensa, noches en que sentía que Dios estaba ausente, momentos en que el dolor físico era tan extremo que los médicos que lo examinaron quedaron sin respuestas. Y sin embargo, en ninguno de esos momentos, él soltó la mano de Dios. Se aferró, con uñas y dientes, con lágrimas, con preguntas que no siempre tenían respuesta inmediata, pero siempre confiando en que el amor de Dios era más grande que cualquier oscuridad. Eso es lo que él le enseñaba a quienes llegaban ante él destrozados. No les daba soluciones fáciles. No les prometía que todo iba a estar bien de la noche a la mañana, sino que los miraba a los ojos y les decía, de una manera u otra, no estás solo. Nunca has estado solo. Y el camino que tienes por delante, aunque no lo veas ahora, tiene sentido. Si esta historia está tocando tu corazón, no es casualidad. Hay momentos en los que Dios nos habla de formas que no esperamos, y quizá este sea uno de ellos. Nuestro libro digital reúne 20 oraciones poderosas del Padre Pío para momentos como este, momentos en los que realmente necesitamos ayuda. Si sientes que necesitas paz, protección o un milagro, te dejé el enlace aquí abajo, en el comentario fijado. Existe un testimonio documentado que me parece importante compartir contigo. El de Padre Alberto D'Appolito, un sacerdote que convivió con Padre Pío durante años en el convento de San Giovanni Rotondo y que escribió extensamente sobre lo que vio. Él describía cómo personas llegaban de todos los continentes, de todas las religiones, incluso personas que no creían en nada, y cómo muchas de ellas salían del confesionario completamente transformadas. No porque Padre Pío les hubiera dado discursos, sino porque en ese espacio pequeño, íntimo, oscuro del confesionario, algo sucedía que iba más allá de lo humano. Había una mujer, cuyo nombre fue omitido por razones de privacidad en los archivos del convento, que llegó a San Giovanni Rotondo con la intención de suicidarse. Había tomado la decisión. Iba a hacer una última cosa antes de llevar a cabo lo que tenía planeado. Entrar a esa iglesia, ver ese fraile del que todos hablaban, y si en ese lugar no encontraba ninguna razón para seguir viviendo, entonces ya nada la detendría. Cuando llegó a la fila del confesionario, esperó horas, y cuando finalmente se sentó frente a Padre Pío, él no la dejó hablar. Comenzó él. Le describió exactamente lo que ella estaba pensando hacer. Le habló con una precisión que la dejó paralizada. Y luego le dijo algo que ella repitió el resto de su vida. Tu dolor es real, tu sufrimiento es real, pero Dios te ve. Y lo que sientes como el fin, Él lo ve como el comienzo. Esa mujer no solo no se suicidó. Años después, fundó un pequeño grupo de apoyo en su ciudad para personas en crisis, usando exactamente esas palabras que Padre Pío le había dicho. Ahora quiero hablarte de algo que quizás has sentido alguna vez, aunque no le hayas puesto nombre. Esa sensación de que en medio de tu mayor dolor, algo llegó a ti. Un pensamiento que no era tuyo. Una paz repentina e inexplicable en el momento en que más la necesitabas. Una coincidencia tan perfecta que resultaba imposible llamarla casualidad. Una persona que aparecía exactamente cuando la necesitabas, con exactamente las palabras correctas. Los que interceden desde el otro lado, los santos, los que ya han cruzado hacia la presencia plena de Dios, no actúan como nosotros imaginamos. No aparecen con luz y música. A veces actúan a través de un semáforo en rojo que te hace llegar tarde y que sin saberlo te evita un accidente. A veces actúan a través de un libro que cae de un estante abierto en exactamente la página que necesitabas leer. A veces actúan a través del silencio, de esa quietud extraña que llega en medio del caos
y que te dice, sin palabras, que todo tiene un propósito. Hay un hombre, llamado Emanuele Brunato, que fue uno de los defensores más apasionados de Padre Pío durante los años en que la Iglesia lo tenía bajo sospecha y restricciones. Brunato no era un hombre religioso cuando conoció a Padre Pío. Era un hombre de negocios, escéptico, racional, que había llegado a San Giovanni Rotondo casi por accidente. Pero lo que vio ahí lo cambió para siempre. Lo que escribió después fue esto: yo no vine a buscar a Dios, vine curioso por un fenómeno, y lo que encontré fue que Dios me estaba buscando a mí. Eso mismo podría ser lo que está pasando contigo ahora mismo. Quizás tú tampoco viniste buscando nada en particular. Quizás llegaste aquí por distracción, por recomendación de alguien, por un algoritmo que te mostró este contenido. Pero, ¿y si detrás de esa serie de eventos aparentemente aleatorios hay algo que te está buscando? ¿Y si tu angustia, en lugar de ser solo un peso, es también una puerta? El sufrimiento tiene dos posibles destinos. Puede destruirte o puede abrirte. Y la diferencia entre uno y otro no siempre está en la intensidad del dolor, sino en si estás dispuesto a dejar que alguien más cargue una parte de él contigo. Padre Pío decía que rezar no es hablarle a Dios desde lejos. Rezar es sentarse en la presencia de alguien que ya te conoce completamente, que ya sabe todo lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, que ya conoce tus miedos más irracionales y tus esperanzas más secretas, y que a pesar de todo eso, todavía quiere estar contigo. Eso es lo que él experimentaba en la oración, y eso es lo que intentaba enseñar a todos los que llegaban a él. Quiero que pienses en alguien que conoces, o quizás en ti mismo, que está atravesando algo que parece no tener salida. Una situación económica que no mejora sin importar cuánto trabajes. Una enfermedad que va y viene sin resolverse del todo. Una relación rota que ya no sabe si puede repararse. Un duelo que no cierra porque la pérdida fue tan grande que no hay palabras que alcancen para describirla. ¿Qué pasaría si hoy, en este momento, decidieras hacer algo diferente? No una gran decisión, no un cambio radical de vida. Algo pequeño, algo íntimo. ¿Qué pasaría si hoy le entregaras eso, exactamente eso, a alguien que ya ha demostrado, a través de miles de testimonios documentados, que escucha, que intercede, que no juzga? Porque eso es lo que Padre Pío es en la tradición católica, un intercesor, alguien que desde la presencia de Dios lleva nuestras oraciones, nuestros gritos, nuestros silencios más cargados y los presenta ante el Padre. No porque nosotros no podamos hablar directamente con Dios, sino porque a veces necesitamos saber que hay alguien más ahí, alguien que ya pasó por el dolor humano, que ya sintió el peso de existir en este mundo, y que ahora puede llevar nuestra causa con un amor que viene de haber sufrido también. En el año 1947, un hombre llamado Karol Wojtyła viajó a San Giovanni Rotondo para confesarse con Padre Pío. Era un joven sacerdote polaco, desconocido en ese entonces, que llegaría a ser uno de los papas más importantes de la historia del siglo XX, Juan Pablo II. Años después, cuando era ya papa, contó que Padre Pío le había dicho algo durante esa confesión, algo que él guardó en secreto durante décadas. Solo dijo que las palabras de ese fraile lo habían acompañado en los momentos más difíciles de su pontificado. Que cuando parecía que todo se derrumbaba, recordaba lo que Padre Pío le había dicho y encontraba fuerzas para seguir. Si un hombre como Juan Pablo II necesitaba escuchar esas palabras, si alguien con esa fe, esa formación, esa vocación, buscó a Padre Pío en uno de los momentos decisivos de su vida, ¿qué te dice eso a ti? ¿Qué te dice sobre el valor de buscar esa intercesión cuando el camino se pone oscuro? Hay algo que me parece importante aclarar aquí. Buscar la intercesión de un santo no es una señal de debilidad en la fe. No es decir que Dios no es suficiente. Es precisamente lo contrario.
Es reconocer que Dios es tan grande, tan amoroso, tan generoso, que pone en nuestro camino personas, tanto vivas como fallecidas, que pueden caminar junto a nosotros. Es como cuando en la vida real buscas a alguien que conoce bien a la persona con quien necesitas hablar, alguien que te puede presentar, que puede abrir la puerta. No porque la puerta esté cerrada para ti, sino porque a veces necesitamos saber que no vamos solos. Padre Pío tiene una historia que se repite en miles de formas a lo largo de décadas. Personas que llegaban sin creer y salían creyendo. Personas que llegaban con enfermedades terminales y que encontraron sanaciones que sus propios médicos no pudieron explicar. El Hospital Casa Sollievo de la Sofferenza, que él mismo fundó y que hoy es uno de los hospitales más importantes del sur de Italia, existe como testimonio vivo de que ese hombre no solo hablaba de compasión, sino que la construía con sus propias manos, con sus propias heridas, porque esa es otra cosa que hay que entender. Padre Pío no hablaba de un Dios distante e indiferente. Hablaba de un Dios que sufre con nosotros, que cuando tú lloras de noche, no está viendo desde lejos con indiferencia, sino que está ahí, en ese cuarto oscuro, en ese silencio cargado, sufriendo contigo porque te ama. Y esa imagen, ese Dios que no mira el dolor desde afuera, sino que entra en él, era el centro de todo lo que Padre Pío vivía y predicaba. Ahora necesito preguntarte algo directamente. ¿Cuál es tu mayor angustia hoy? No la que le cuentas a los demás. No la que dices cuando alguien te pregunta cómo estás y respondes, bien, gracias. La real. La que tiene nombre propio dentro de ti. La que aparece en el momento en que baja la guardia y ya no tienes energía para mantener la fachada. ¿Es el miedo a quedarte solo? ¿Es la sensación de que todo lo que has construido se puede derrumbar en cualquier momento? ¿Es la culpa por algo que hiciste o que dejaste de hacer y que no puedes perdonarte? ¿Es la desesperación de ver sufrir a alguien que amas y no poder hacer nada? ¿Es el cansancio, ese cansancio profundo que no se va con dormir, que viene de años de luchar sin ver resultados? Sea lo que sea, quiero que sepas que esa angustia tiene valor, que no es un defecto tuyo, que no es señal de que tu fe es insuficiente o de que no eres lo suficientemente fuerte. Es simplemente la señal de que eres humano, de que estás vivo, de que te importa algo. Y precisamente porque te importa, porque estás sufriendo, porque no has perdido la capacidad de sentir, tienes algo muy valioso entre las manos. Tienes una oración auténtica, porque la oración más poderosa no es la que se recita de memoria sin sentir nada. La oración más poderosa es la que nace del dolor, la que sale del lugar donde no hay palabras bonitas, solo necesidad real. Esa oración llega, siempre llega. Déjame contarte sobre Cleonice Morcaldi. Era una mujer que vivió en San Giovanni Rotondo durante décadas, cerca de Padre Pío, y que documentó en sus cartas y diarios muchas conversaciones que tuvo con él. En una de esas conversaciones, ella le preguntó algo que quizás tú también has pensado alguna vez. Padre, ¿cómo puede ser que Dios permita tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puede permitir que personas inocentes sufran? Y Padre Pío le respondió con algo que no era una explicación intelectual. Le respondió con una imagen. Le dijo, imagina que estás bordando en la parte de abajo de una tela. Desde ahí solo ves nudos, hilos enredados, una imagen sin sentido. Pero si pudieras ver la tela desde arriba, verías el bordado completo, el diseño perfecto que se está formando. Nosotros vivimos del lado de abajo. Dios ve desde arriba. Esa imagen no borra el dolor. No lo hace menos real ni menos intenso. Pero te da algo que el dolor tiende a quitarte. Perspectiva. La posibilidad, aunque sea pequeña, de que lo que hoy parece sin sentido, lo que hoy parece injusto y roto, sea parte de algo que todavía no puedes ver completo. Y eso, en los momentos más oscuros, puede ser la diferencia entre hundirse y mantenerse a flote. No la certeza de que todo va a estar bien, sino la posibilidad
de que haya algo más grande que lo que puedes ver ahora mismo. Existe otro testimonio que me parece necesario mencionar, el de Giorgio Festa, el médico que examinó a Padre Pío en múltiples ocasiones y que documentó sus hallazgos con rigor científico. Festa era un hombre de ciencia, no dado a las exageraciones ni al misticismo fácil. Y sin embargo, después de sus exámenes, escribió que no tenía explicación médica para lo que había visto. Las heridas en las manos, los pies y el costado de Padre Pío no se infectaban, no se cerraban de la manera normal y emanaban un aroma que él describía como imposible de clasificar. En sus propias palabras, «He visto cosas que la medicina de mi tiempo no puede explicar». Eso no prueba nada de manera absoluta, pero tampoco puede descartarse sin más. Y en el espacio entre «no puedo probarlo» y «no puedo negarlo», muchas personas han encontrado la grieta por donde entra la fe, porque la fe no es la certeza. La fe es el paso que das cuando no tienes certeza. La fe es decir, no entiendo todo esto, no puedo comprobarlo todo, pero voy a dar este paso de todas formas porque algo dentro de mí me dice que hay algo real aquí. Y ese paso, ese pequeño acto de confianza, puede cambiar todo. Quiero llevarte ahora a un momento muy específico. Es una tarde cualquiera. Estás cansado. El problema que llevas en el pecho sigue ahí. Nadie a tu alrededor termina de entender exactamente lo que sientes, aunque intenten hacerlo. Y de repente, en ese momento de soledad cargada, recuerdas algo que escuchaste hoy. Una historia, una imagen, un nombre. Padre Pío. Y decides hacer algo que quizás nunca has hecho, o que hace tiempo que no haces. Te sientas, cierras los ojos, y en lugar de intentar resolver el problema con tu mente, en lugar de buscar soluciones o analizar posibilidades, simplemente dices, en voz alta o en silencio, lo que llevas dentro. Sin ensayarlo, sin buscar las palabras correctas, solo dices la verdad. Tu verdad. Padre Pío. No sé si me escuchas. No sé si esto funciona de la manera en que dicen que funciona, pero estoy agotado, estoy asustado, estoy cargando algo que ya no puedo cargar solo. Y si de verdad puedes interceder, si de verdad puedes llevar esto ante Dios, te pido que lo hagas. No porque lo merezca, sino porque ya no me queda más. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien ora así? Cuando la oración no es una fórmula, sino una rendición, no es una actuación, sino una entrega real, algo ocurre. No siempre es inmediato, no siempre es lo que esperabas, pero algo ocurre. Puede ser un pensamiento que no habías tenido antes y que de repente ilumina algo. Puede ser una calma inexplicable que llega sin razón aparente. Puede ser que alguien te llame en ese momento y diga exactamente lo que necesitabas escuchar. Puede ser que un camino que parecía cerrado de repente se abra por donde menos lo esperabas. No porque el universo sea mágico, ni porque haya fórmulas que funcionan automáticamente, sino porque cuando te abres de verdad, cuando sueltas el control que tanto te cuesta soltar, hay algo que puede entrar. Y ese algo, a falta de una palabra mejor, es gracia. En los últimos años de su vida, Padre Pío recibió cartas de todo el mundo. Personas que le escribían desde países que ni siquiera conocía, en idiomas que no hablaba, pidiéndole que orara por ellos. Y él lo hacía. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban tarde en la noche, en gran parte dedicados a orar por todos los que le habían pedido intercesión. Uno de sus colaboradores calculó que en ciertos periodos recibía hasta 1000 cartas al día, y él decía que cada nombre que llegaba a sus manos era llevado ante Dios. 1000 personas al día, personas que no conocía, personas que nunca vería, personas de otras religiones, de otras culturas, personas que dudaban de su propia fe, y él oraba por todas ellas con la misma intensidad, con el mismo amor, porque había aprendido,
en su vida de entrega total, que no existe un alma que valga menos que otra, que el mendigo y el rey tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, que el pecador más perdido tiene el mismo derecho a la misericordia que el santo más virtuoso. Ese era el corazón de su mensaje, no una religiosidad elitista para los perfectos, sino una misericordia radical, desbordante, que no hace preguntas antes de abrazar, que no pide que estés limpio para acercarte, que te recibe exactamente donde estás, con todo lo que eres y con todo lo que no eres. Y si eso es lo que él vivía en vida, ¿por qué iba a ser diferente ahora? Los testimonios de personas que han sentido su intercesión después de su muerte en 1968 llenan libros enteros. No son personas crédulas ni fanáticas. Son personas normales, personas con vidas normales, que en momentos de angustia real pidieron su intercesión y recibieron algo que no esperaban. Una madre cuyo hijo estaba en coma y que salió de él sin explicación médica. Un hombre que había perdido todo y que de la nada recibió una oportunidad que no había buscado. Una mujer con un diagnóstico terminal que 20 años después sigue viva y cuenta su historia. No digo que todos los que pidan su intercesión vayan a recibir exactamente lo que piden. Eso sería una mentira. La oración no es una máquina expendedora donde metes tu petición y recibes lo que pediste. La oración es una relación. Y en las relaciones, a veces la respuesta no es lo que pediste, sino algo mejor que todavía no podías imaginar. Y a veces la respuesta es aprender a vivir con lo que no puedes cambiar, pero con una fuerza que no venía de ti. Hay un concepto que Padre Pío mencionaba frecuentemente y que me parece clave para entender todo esto. Lo llamaba la voluntad de Dios. Para él, aceptar la voluntad de Dios no era resignación pasiva. No era decir, no importa lo que pase, igualdad. Era algo activo, algo que requería valentía. Era decir, confío en que hay una inteligencia más grande que la mía operando en mi vida, y aunque no lo entienda, voy a caminar con esa confianza. Esa diferencia es fundamental, porque hay personas que sufren y que en su sufrimiento cierran la puerta, que dicen, si Dios existiera, esto no estaría pasando. Y hay personas que sufren y que en su sufrimiento abren la puerta, que dicen, no entiendo por qué esto está pasando, pero voy a seguir confiando. Y esas dos actitudes producen resultados completamente diferentes, no necesariamente en las circunstancias externas, sino en la persona misma, en su capacidad de seguir adelante, en la textura de su vida interior. Padre Pío perteneció siempre al segundo grupo, a los que abren la puerta incluso cuando duele abrirla. Y eso es lo que te invita a hacer hoy. No te está pidiendo que seas perfecto. No te está pidiendo que tengas una fe sin dudas. No te está pidiendo que resuelvas todas tus preguntas antes de acercarte. Te está pidiendo, a través de todo lo que vivió y todo lo que dejó, que abras la puerta. Que dejes entrar la posibilidad de que no estás solo. De que lo que cargas puede ser llevado por alguien más poderoso que tú. De que tu angustia, por real y por profunda que sea, no es la última palabra. Porque Dios nunca deja la última palabra al dolor. Hay algo más que quiero decirte antes de que terminemos. Algo que tiene que ver con el tiempo. Cuando estamos en medio del sufrimiento, el tiempo parece detenerse. Parece que siempre ha sido así y que siempre será así. La mente humana en el dolor pierde la perspectiva temporal. No puede recordar claramente cómo era antes del dolor y no puede imaginar cómo podría ser después. Solo ve lo que tiene delante. Este problema, esta angustia, este peso que no cede. Pero el tiempo sigue pasando. Y lo que hoy parece imposible, en 6 meses, en 1 año, en 5 años, puede haberse transformado en algo que ni siquiera podrías haber imaginado. No porque los problemas desaparezcan solos, sino porque las personas cambian cuando se permiten ser ayudadas.
cuando sueltan el control, cuando piden intercesión. Hay un testimonio que aparece en los registros del Vaticano, en el proceso de canonización de Padre Pío, que me parece especialmente poderoso. El de Consiglia de Martino, una mujer a quien se le había diagnosticado una condición grave en un ojo que la llevaría inevitablemente a la ceguera. Los médicos habían sido claros, no había tratamiento posible. El proceso era irreversible. Consiglia fue a San Giovanni Rotondo, habló con Padre Pío, y cuando regresó y fue a su revisión médica programada, los médicos encontraron que la condición había revertido de manera que no podían explicar. Su visión estaba intacta. Este caso fue estudiado por una comisión médica durante el proceso de canonización y fue clasificado como inexplicable según el estado actual de la ciencia médica. Ese caso está documentado. Fue revisado por médicos que no tenían ningún interés en demostrar un milagro. Y su conclusión fue: no tenemos explicación. No te cuento esto para que creas que si oras ante Padre Pío, todas tus enfermedades van a desaparecer. Te lo cuento para que entiendas que hay cosas que están más allá de lo que la razón puede controlar o predecir. Que el universo es más grande, más misterioso, más lleno de posibilidades de lo que nuestras categorías mentales pueden contener. Y que en ese espacio que la razón no puede llenar, la fe tiene su lugar. Tu angustia de hoy, ese peso específico que llevas, esa situación que parece no tener salida, también está en ese espacio. También puede ser tocada por algo que va más allá de lo que tú puedes hacer por ti mismo. Estamos llegando al momento más importante de todo lo que has escuchado hoy. El momento en que la pregunta deja de ser teórica y se vuelve personal. La pregunta que da título a todo esto: ¿y si hoy le entregaras tu mayor angustia a Padre Pío? No mañana, no cuando tengas más fe, no cuando la situación sea un poco menos urgente. Hoy, ahora, con lo que tienes, con lo que eres, porque Él no está esperando que llegues con todo resuelto. Él está esperando que llegues, así, tal como estás, con tus dudas, con tu cansancio, con tu resistencia, con todo lo que has cargado y con todo lo que ya no puedes cargar más. Y hay una oración que quiero darte antes de que te vayas. No para que la repitas mecánicamente, sino para que la tomes como punto de partida, para que uses sus palabras como puente hacia tus propias palabras, para que cuando llegues a la parte que más resuena contigo, te detengas ahí y hables desde ese lugar. Esta es la oración. Padre Pío, tú que conociste el peso del sufrimiento humano, tú que llevas las marcas del amor de Cristo en tu propio cuerpo, tú que pasaste décadas recibiendo a los que llegaban rotos y devolviendo paz a los que no la encontraban en ningún otro lugar, hoy vengo a ti con lo que no puedo cargar solo. No vengo con palabras bonitas, no vengo con una fe perfecta, vengo con lo que tengo, una angustia que me pesa, un miedo que me paraliza, una herida que no cierra, una situación que no veo cómo puede resolverse. Te pido que lleves esto ante Dios. Te pido que intercedas por mí con la misma intensidad con que intercedías por los que llegaban a tu confesionario. Te pido que le digas a Dios lo que yo no sé cómo decirle, que estoy aquí, que necesito ayuda, que no quiero rendirme, pero ya no sé cómo seguir solo. Y Padre Celestial, que escuchas la intercesión de tus santos, que recibiste a este hombre de llaga y de misericordia y lo pusiste en tu presencia, escucha ahora a través de él lo que mi corazón no sabe expresar con palabras. No te pido que cambies mi situación de la manera que yo quiero. Te pido que cambies lo que sea necesario. En mí, en mi vida, en las personas que me rodean, para que lo que hoy parece un callejón sin salida se convierta en el comienzo de algo que todavía no puedo imaginar. Confío en ti. Aunque no siempre siento esa confianza, elijo confiar. Aunque a veces dude, elijo seguir caminando. Y te pido que tomes esa pequeña decisión, ese pequeño sí que te doy hoy, y que hagas con ella algo que yo solo nunca podría hacer. Amén. Esa oración no tiene que ser perfecta. No tiene que pronunciarse con la voz correcta ni en el lugar correcto.
Puede ser en tu cuarto, en tu carro, en un banco de parque, en el baño del trabajo cuando nadie te ve. Dios no te escucha menos porque estés en un lugar imperfecto. Te escucha siempre. Y a través de la intercesión de Padre Pío, esa oración llega. Quiero terminar con algo que creo que es necesario decir. El camino después de esta oración no siempre es recto. No siempre se ve de inmediato un cambio. A veces el cambio es lento, como una planta que crece sin que puedas ver el movimiento diario, pero que de repente un día está ahí, firme y verde y real. A veces el cambio es interno antes de ser externo. Primero cambia algo en tu manera de ver la situación, y eso cambia tu manera de actuar en ella, y eso cambia los resultados que obtienes, y a veces, en los casos más extraordinarios, el cambio es inmediato e inexplicable, como en los testimonios que he compartido contigo hoy, como en lo que miles de personas en todo el mundo han reportado a lo largo de décadas. No sabes cuál de esos caminos tomará tu historia, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabes es que hoy tuviste la oportunidad de hacer algo diferente, de soltar aunque sea un poco el peso que cargas, de decirle a alguien que lleva décadas escuchando, aquí estoy, esto es lo que tengo, esto es lo que necesito. Y eso, aunque parezca pequeño, aunque parezca insuficiente frente a la magnitud de tu problema, es suficiente para empezar. Porque el camino más largo siempre comienza con el primer paso. Y tu primer paso ya lo diste hoy, al decidir quedarte y escuchar. Al dejar que estas palabras llegaran hasta donde llegaron. Al permitirte sentir, aunque sea por un momento, que quizás no estás tan solo como creías. Eso es Padre Pío. No un ídolo, no una solución mágica, sino una puerta, una presencia, una mano extendida desde el otro lado que te dice, ven, no te quedes afuera con tu dolor. Entra, trae todo lo que eres y todo lo que llevas, y deja que lo que no puedes cargar solo sea llevado por aquel que puede con todo. Tu historia no terminó. Apenas está comenzando la parte más importante. Y Dios, a través de la intercesión de Padre Pío, ya está trabajando en lo que tú todavía no puedes ver. No lo olvides. Antes de terminar, quiero decirte algo importante. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos para que podamos difundir aún más a nuestro querido Padre San Pío. Y si hoy llegaste hasta aquí, es porque tu corazón está buscando algo, y Dios ya está actuando en tu vida. No te vayas sin dar este paso. Accede ahora a nuestro ebook, Las 20 oraciones del Padre Pío, y comienza a sentir la paz, la guía y la protección que necesitas. El enlace para adquirir nuestro ebook con hermosas oraciones está fijado aquí abajo en los comentarios. No lo dejes para después. Puede ser el momento que estabas esperando.